Muy buenos días, que tengan un grandísimo y bendecido martes. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es guardar nuestro corazón y esto se relaciona con el tema que hemos estado tratando en los últimos días acerca de la identidad. El día de ayer hablábamos de la importancia de guardar nuestra identidad en el corazón, de afirmarla en el corazón, porque de ahí es de donde esa identidad se convierte en vida. Al igual que guardamos nuestra identidad, necesitamos guardar nuestro corazón, porque la identidad es parte del corazón, y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios 23:7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, así es como va a vivir. Para guardar el corazón necesitamos guardar por lo menos 7 puertas al corazón y a nuestra identidad en Cristo. La primera puerta de esas es lo que pensamos, y la palabra de Dios nos enseña en Filipenses capítulo 4 versículo 8, lo mismo que en Proverbios 23:7, que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, porque eso va al corazón. Entonces cuidamos nuestro corazón cuidando la forma en la que pensamos, que nuestros pensamientos se ajusten a los pensamientos de Dios, a los pensamientos de la palabra de Dios. En segundo lugar, cuidamos nuestro corazón con lo que vemos. En Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, la palabra Jesús nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si nuestro ojo, si por nuestro ojo vemos luz, todo nuestro cuerpo va a ser lleno de luz. Pero si nos fijamos en las tinieblas, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Entonces necesitamos cuidar lo que vemos, en qué fijamos nuestra mirada, en todo aquello, y lo debemos fijar en todo aquello que corresponde a nuestra identidad. Igual fijarnos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, no estarnos fijando en todo lo malo que hay en el mundo. Por la bendita gracia de Dios hay más cosas buenas de las malas, y hay muchas cosas buenas en las cuales poner nuestra mirada, fijar nuestros ojos. En tercer lugar, recordemos también que la palabra nos enseña en Mateo 6, 22 al 23, que si nosotros vemos a una persona para codiciarla, ya solo con eso pecamos. Entonces eso nos habla también de tener cuidado con lo que vemos. La tercera forma de guardar, o la tercera puerta a nuestro corazón, es lo que oímos. En Romanos capítulo 10, versículo 17, nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y también debemos recordar que Jesús muchas veces nos insiste en que tengamos mucho cuidado en lo que oímos, que recuerde que dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, y esto nos dice que debemos orar o escuchar con cuidado. Y en Proverbios 23:12, la palabra dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la palabra de Dios obedecida. Entonces necesitamos oír la palabra de Dios para que la palabra de Dios se haga fe, y esa fe haga que que la palabra se haga obediencia, y con eso ganar sabiduría. Es no ponerle oídos a lo que digan los demás, que sea contrario a lo que Dios dice de nosotros, y a lo que sea contrario a lo que Dios dice acerca de las cosas de la vida, de las cosas del mundo, de las cosas de las relaciones con los demás. La opinión de las demás personas no es relevante. Lo relevante es la opinión que Dios tenga de nosotros. Dice la palabra que cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, aún a sus enemigos los hace estar en paz. Entonces llevamos tres puertas, hemos visto 3 de 7 puertas hacia guardar nuestro corazón: lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos. Ahora la cuarta es lo que hablamos. En Proverbios capítulo 18, versículo 20, Dios dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Y qué significa que se llenará? Es el vientre de la palabra
que hablamos y el que la ama comerá de sus frutos, que vamos a cosechar lo que hablemos. Recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Si hablamos bien, vamos a cosechar bien. Si hablamos mal, vamos a cosechar mal. Y en 2 capítulo 4, versículo 13, el Espíritu nos dice que teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces necesitamos creer la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que necesitamos hablar. Y la quinta puerta son los modelos que seguimos, en quien tenemos puestos nuestros ojos para imitarlo, para copiar su manera de ser, para imitar, más que copiar, imitar su buena manera de ser. La palabra en el Salmo 101, versículo 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y en Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todos nosotros tenemos de alguna manera una idea o estamos pendientes de una persona, de un modelo. Seguimos un modelo. ¿Cuál es el modelo que estamos siguiendo? Lo que la Biblia nos está diciendo acá es que sigamos modelos que edifiquen nuestras vidas, modelos que se adapten a la palabra, a vivir la palabra de Dios, que sean ejemplos para nosotros. Y tenemos en la Biblia el ejemplo supremo, que es el ejemplo de Jesús, un ejemplo, el supremo ejemplo para imitar. Y hay otros ejemplos también. Tenemos a David, tenemos a Pablo, tenemos a Juan, tenemos a Pedro. Son ejemplos dignos de imitar. Ellos, lo que la palabra de Dios nos cuenta acerca de sus vidas como creyentes, eso debería ser un modelo a imitar. Sigamos modelos que se correspondan con nuestra identidad en Cristo. No sigamos a modelos que niegan nuestra identidad en Cristo. No sigamos los modelos del mundo, los modelos de moda del mundo. Sigamos los modelos de la palabra de Dios. La sexta puerta a nuestro corazón es con quien andamos. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, la palabra de Dios dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y en primera de Timoteo capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios nos dice que nos apartemos de aquellos que están en disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que están envanecidos, que nada saben, que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, debemos andar con personas fieles, necesitamos andar con personas que alimenten nuestra fe, no con personas que nos bajen de nuestra fe, no personas que nos hagan dudar, que nos provoquen temor o emociones negativas en nuestro corazón, frustración, decepción, desánimo, angustia, ansiedad, etcétera. Y finalmente, la séptima puerta a nuestro corazón es: ¿a dónde vamos? ¿A dónde caminamos? En Proverbios capítulo 23, en Proverbios 3:7 dice la palabra: teme a Jehová y apártate del mal. En Proverbios capítulo 4, versículo 26, la palabra de Dios también dice que examinemos las sendas de nuestros pies, para que las sendas de nuestros pies sean derechas, sean rectas. Es decir, en resumen, la palabra de Dios nos enseña o nos llama a cuidar nuestra identidad en Cristo, la de ser hijos de Dios, para vivir como hijos de Dios. Y para guardar nuestra identidad en Cristo necesitamos guardar nuestro corazón. Y para guardar nuestro corazón necesitamos guardar las 7 puertas que abren nuestro corazón, que es lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que hablamos, a quién estamos siguiendo, a dónde estamos yendo
y con quién andamos. Esas son las 7 cosas que necesitamos cuidar para guardar nuestro corazón. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un bendecido y grandioso martes, y si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente estaremos de vuelta con otra perla de la palabra. Un abrazo para todos y gracias por conectarse.